Gloria al Señor. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde. Dios bendiga al pueblo del Señor que se está en este momento conectando en este su programa, El Tiempo del Fin. Bendito el Señor. Saludamos a todos nuestras amistades, nuestros amigos, gloria al Señor, a todos los hermanos que se están conectando y sobre todo, ¿verdad?, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Pompano Beach, la cual es la que auspicia su programa. Bendito el Señor. En el día de ayer tuvimos un culto glorioso. El Señor se movió de una manera bien especial de Jesús, y específicamente, ¿verdad?, la palabra, como el Señor nos ha ministrado, tanto el exponente como aquellos que fueron oidores. Bendito el Señor. A la parte de atrás está nuestra misionera Marilyn Domínguez. Dios les bendiga, Dios bendiga a todos los que se estén conectando en esta hora. Como bien dijera nuestro pastor, ayer tuvimos un glorioso culto y hoy el programa promete estar calientito porque seguimos aquí estudiando el libro de Revelaciones. Aleluya. Así que no olvides darle compartir, share al enlace, al link del estudio bíblico en esta noche para que otros también puedan disfrutar de este hermoso estudio. Amén, amén. También queremos, ¿verdad?, excusar a nuestro hermano Cristian y su amada esposa Rosana, que también están pasando una situación un poco difícil con una de sus hijas, pero yo sé que Dios se está glorificando y como el Señor ha venido ministrando al Señor, es hora de ir al altar y confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y me refiero, ¿verdad?, a la descendencia del Señor, para que Dios no únicamente nos dé salvación a nuestra alma, sino también sane y fortalezca nuestros cuerpos. También quiero, ¿verdad?, excusar a nuestro hermano Ángel y Betty, que no están con nosotros hoy, también están afuera, gloria a Jesús, y esperamos, ¿verdad?, que todo esté bien y les vaya bien, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a dar inicio a la lectura, de la cual hoy entramos a la iglesia de Pérgamo. Iglesia de Pérgamo, una iglesia muy importante, gloria al Señor, la cual el Señor está muy inquieto para ministrar. Y yo diría una iglesia que tiene muchos rasgos cuando habla la palabra sobre unas iglesias que hay en este momento que están haciendo lamentablemente lo mismo. Gloria a Jesús. Así que vamos a la palabra rapidita y vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 16. Dice así la palabra del Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Padre eterno, te damos la gloria y honramos, te bendecimos, te presentamos el pueblo, Señor, aquellos que están enfermos, Padre mío, aquellos que en estas horas están conectados, Señor, en este programa, Señor, que nació en tu mente, en el dicho tuyo, Señor, en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Y hoy estamos en la iglesia de Pérgamo, la iglesia, como dije al principio, hay muchas congregaciones en este momento. Cuando me refiero a iglesia, me refiero a congregaciones que predican un evangelio, y estamos en el último tiempo, en el tiempo del fin, ya pronto para el rapto, y vemos que muchas congregaciones, como decimos a veces predicando, van norte, pero de momento cogen norte-east, ¿verdad? Noreste, el Señor, y no va rumbo a norte, porque como que se van desviando poco a poco, van permitiendo unas cosas y unas prácticas, ¿no?, el Señor, las cuales no están en la palabra del Señor, y hay que tener cuidado con eso. Hay cosas, yo sé que estamos en tiempos modernos, pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, para eso dejó las Sagradas Escrituras, para que un pueblo se deja regir por ella, vivir por ella,
ya que la Sagrada Escritura es el pensamiento, ¿verdad? Mejor conocido como el designio de Dios, lo que Dios quiere con nosotros. Y mucha gente le habla en estos tiempos el propósito, ¿verdad? Que también es el pensamiento de Dios, la cual estuvo, ¿verdad? Estuvo en el Señor antes de la fundación del mundo. Y vamos para Pérgamo, y en el verso 12 vemos que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Wow, y rápido empieza el Señor y le escribe, como en esta iglesia vemos que siempre el mensaje va a ir primeramente al pastor, al ángel de la iglesia. Muchos pues creen, pues el ángel de la iglesia es el que está mal. El ángel de la iglesia tiene que ver mucho en la condición espiritual de una iglesia. Si un pastor deja de clamar, de interceder por la grey que Dios puso en sus manos, y hay acciones en contra de la palabra, mejor conocido como pecado, y en pecado no hay tamaño, grande, pequeño, pecados, pues también se le llama cuenta al pastor. Ahora, hay un texto, ¿verdad?, que mucha gente lo repiten para justificar su vida, su manera inconstante en el Señor. Dice que los pastores tienen que dar cuenta de vuestras almas, como dice la palabra, ¿verdad? Pero la palabra dice como si tuviese, no es que tiene, como si tuviese que dar cuenta. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Claro está, Él puso un pastor y el cual vamos a ser guiados por ese pastor. Ahora mire esto, cuando dice la iglesia de Pérgamo, una gran ciudad, una ciudad bien conquistada por los romanos, bien habitada por romanos en aquel tiempo. Y cuando Juan escribe sobre esto, se refiere a esa iglesia que estaba llena tanto de idolatría, estaba lleno mucho de hechicería, y estaba lleno mucho de lo que le llaman suerte, juegos de azar, ¿no, Señor? Y muchas prácticas que tenía ese pueblo. También Pérgamo significa matrimonio mixto, matrimonio, yugo desiguales. También implica matrimonios los cuales practican la homosexualidad, y el Señor pues aborrece estas cosas y lo señala. No lo está señalando un hombre, lo está señalando Dios mismo. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que a veces, ¿verdad?, ahora estamos en unos tiempos donde todo el mundo se inclina, que es quizás la iglesia la que persigue esto, esa conducta que no agrada a Dios delante de una humanidad, la cual Dios ha condenado desde el principio, desde Génesis. Y ahí podemos hablar sobre Sodoma y Gomorra, en la que habla sobre el gran juicio que cayó sobre ellos. Pero siempre ha habido esa inclinación de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Eso es, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa del hombre se inclina a eso. Y Pérgamo no está sacada de eso. Pérgamo implica esa cosa mixta, no únicamente matrimonios mixtos, sino que también el paganismo, la idolatría. Lo mismo, había un grupo que adoraba a Dios, a Jehová Dios, como Dios. Otros que habían aceptado a Cristo, que de ahí es que viene el mensaje para la iglesia. Judíos practicantes, pero a la misma vez cuando el ambiente que les rodeaba pues se inclinaba a desconectarse de la intimidad con Dios. De ahí que nace la palabra Pérgamo, ¿verdad? Y note que dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Se refiere a Cristo, la palabra, que es una espada de 2 filos, más cortante, ¿verdad?, que cualquier espada, que penetra hasta los tuétanos, dice la palabra, que disciernen los pensamientos y las intenciones, ¿verdad?, del corazón, de la mente. Está diciendo que ahora va a ir en contra de esta iglesia.
¿Cómo que en contra de esta iglesia? Bueno, es que la palabra, todo aquel que se salga del prescrito del Señor, todo aquel que se salga de la vivencia de la palabra, así lo haga conocido y se ha vuelto atrás, el Señor. Bien parecido, ¿verdad?, al mensaje de ayer. El Señor, el mensaje de ayer dice que no estaría apto para el reino de los cielos. Y yo creo que no estaría apto para ser arrebatado. Por eso es que viene y dice en el verso 13, le voy a pedir al misionario que lo pueda leer a mí. Me dice así en verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es terrible ese texto. Porque dice Juan, ¿verdad? Escribe realmente porque ¿dónde mora Satanás? Algo que tenía Pérgamo como símbolo de sabiduría y de medicina, de ciencia. Usted sabe que la medicina tiene el símbolo de la serpiente también. Y se usaban muchos métodos, muchas curaciones. Entonces vemos aquí que había un pueblo que se inclinaba a estar practicando cosas como ahora mismo. Ahí dicen que hay una medicina natural, ¿verdad?, la cual años atrás era totalmente ilegal. Ahora es medicina legal, bendito el Señor. Y ya pronto vamos a ver, según sigue el ritmo de un mundo inconstante en las Escrituras, luego va a decir que no, que es justo utilizarlo. Y vemos aquí que dice, yo conozco tus obras. O sea, el Señor sabe lo que tú haces, el Señor sabe lo que tú has hecho y sabe lo que estás pensando. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, donde tú estás, Dios te puso, Dios te plantó. Es verdad que no es un sitio donde hay mucha libertad, ¿verdad? Porque lo habla más adelante, porque dice, donde está el trono de Satanás. O sea, desde el mismo trono, desde la misma autoridad, la misma fuerza satánica, ellos están en medio de esa misma fuerza satánica. Pero tenemos que entender que la palabra dice que aunque el enemigo se levante con nosotros, en contra de nosotros, el que ha prometido ser fiel a nosotros, ahí es que se manifiesta Cristo. Cristo se manifiesta y vemos la gloria del Señor en los momentos de dificultades. Lo que pasa es que siempre queremos que todo esté en calma, todo esté bien y todo vaya a favor nuestro, sin tener que nosotros practicar el Evangelio. Y a veces las cosas suceden para que nosotros obremos conforme a la palabra, practicar el Evangelio, que es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra vida espiritual crece o mengua conforme a nosotros le busquemos al Señor. Eso no falla, pero el Señor dice, pero retienes mi nombre. Por lo menos retienes su nombre. Bueno, vemos hoy en día que hay creyentes que dicen que no se han apartado del Señor, pero no se congregan, no buscan el rostro del Señor, no bíblicamente que el Señor lo manda, porque si no hubiese mandado a los apóstoles esperar en el aposento alto y congregarse, y estaban en ruego y oración constantemente frente a todo ese pueblo de Jerusalén. Y vemos aquí que hay un pueblo que dice que no es necesario, ¿verdad? Otros dicen, como también dijimos el domingo, que alguien me escribió y dijo, es que yo sirvo a Dios, yo quien no creo es en la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la única forma para poder llegar al Padre, a Dios, es a través de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, es un solo cuerpo. Si no aceptas a la iglesia, pues nunca vas a tener al Padre, por más que diga que sí. Por ende, aquí el Señor le dice, donde está el trono de Satanás, esa fuerza, pero le dice, pero retienes mi nombre. Y hay gente que retiene su nombre, pero retener el nombre no implica la salvación. Algo que viene esa palabra retener, como lo está diciendo el Señor, y yo quiero que usted me mire ahora, es como tener algo en las manos y aguantarlo. Y lo va a ver en la palabra, porque es que el Señor lo dice, retiene mi nombre, ¿verdad? Pero pregunto yo, ¿te conoce el Señor? ¿Oye el Señor tu oración?
a veces pasa con nosotros como cuando conocemos a una persona prominente dentro de las redes sociales o el mundo, y todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. Y nos tomamos una foto con él y decimos, ¿verdad? Yo conozco a fulano. O quizá lo hemos visto por televisión, como digo yo, todo el mundo conoce al presidente actual de esta nación y dice, yo conozco a tal presidente, pero el presidente usted le puede preguntar si lo conoce a esa persona y dice que no. Pues esto mismo pasa con Dios. O sea, mucha gente dice, yo conozco a Dios, pero Dios no lo conoce a ellos. O sea, no tienen una intimidad con Dios, no conocen realmente cómo Dios obra. Y dice, y no has negado mi fe. Y esto es fuerte porque cuando decimos no has negado mi fe, entonces queremos decir que realmente hay una persona que cree en Cristo, pero que no se sujeta a Cristo. Entonces, es como que nos chocamos porque decimos, ¿cómo es que va a creer, pero a la misma vez no se sujeta? Bueno, la palabra dice que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. O sea, creen de verdad y tiemblan de que Él es Dios, pero no se someten a Dios. Por eso es que son ángeles caídos, demonios. Mire esto. Y dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A veces hemos visto y decimos, yo conozco a tal pastor y soy de tal congregación, y todo el mundo conoce a ese pastor y sabe que ese pastor es fiel al Señor y que las obras, las señales de la intimidad con Dios le siguen, pero esa persona va y se congrega ahí, pero no tiene nunca una relación íntima, número uno, con Dios. Segundo, no lo conoce la congregación, no la ve como una familia, no siente la necesidad de estar en el lugar. Y esto es lo que está hablando el Señor. Por eso dice y menciona a ese testigo fiel que lo mataron, ¿verdad? Donde mora ¿quién? El mismo Satanás, el mismo trono de Satanás. O sea, en medio de fuerzas, en medio de presiones diabólicas, nosotros, la iglesia, podemos vivir tranquilos si Dios está con nosotros. Porque somos como Él. Él es luz en medio de las tinieblas. Cuando el Padre habla a través del Hijo, el Hijo lo manifiesta a través del Espíritu Santo, y todos estos tres, que es parte de la deidad, lo tiene la iglesia. En la iglesia hablar, se disipan las tinieblas. Se van esa oscuridad, se van esa maldad. Podemos proclamar, dormimos tranquilos, gloria al Señor. Mientras dormimos, Él vela sobre nosotros. Ahora viene en este próximo verso unas prácticas que lamentablemente todavía, y hay algunas que las voy a mencionar, hay personas que lo practican y creen que no es malo. Pero la palabra habla de que está mal. Vamos para el verso 14 y vamos a escuchar ese verso. Amén. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Rápido, cuando dicen comer cosas sacrificadas a los ídolos, todo el mundo se va a la iglesia tradicional, pero acuérdense que todavía no estaba la iglesia tradicional. Ahora, hay algo que aquí empieza a formarse un poco, esa iglesia tradicional, que es parte de lo que significa Pérgamo, porque Pérgamo también implica que fue tomado como un logo, como una insignia del gobierno, pero en forma religiosa. Bien parecido a lo que hicieron los españoles, donde llegaban y supuestamente conquistaban un territorio nuevo, plantaban su bandera, pero a la misma vez también plantaban su religión, ¿verdad? Pero la religión identificaba a quién, al gobierno. De ahí viene también la mezcla de la palabra pérgamos, no escritos, sino los pergaminos. Ahora, mire esto. Cuando la palabra habla sobre, en el verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, y la empieza a mencionar.
Y acuérdense que lo que echa a perder la viña no son las zorras grandes, son las zorras pequeñas. ¿Verdad? Quien nos hace desconectar del Señor, que poco a poco y nos vamos enfriando, es cuando nos vamos deslizando de la comunión del Señor, de la iglesia, los unos con los otros. Y dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? La doctrina, la enseñanza de Balaam. Bueno, que él bendecía o profetizaba en bendición o maldición conforme le pagaban. O sea, tenía que haber dinero envuelto. Era un mercadeo. Y hay un mercadeo en estos tiempos dentro del cristianismo. Y esto incluye todas las facetas. Porque todo el mundo critica, ¿verdad?, directamente a algunos pastores, los cuales están a tiempo completo y dicen, bueno, y están viviendo de la iglesia. Pero hay otros que venden el evangelio, que hacen señales, prodigios, milagros, ¿verdad? Cosas como magia, y se lo otorgan a que Dios lo hace, que es básicamente una blasfemia. Pero hay pastores que sí se dan a la obra del Señor y hacen lo que dice la palabra, que el que viva del altar, ¿verdad? El que trabaja para el altar, que viva ¿qué? Del altar, ¿verdad? Que también de todo lo que caiga en la viña del Señor, pues ellos pueden comer. Y usted dirá, ¿quién puso ese principio? Pero ese principio lo puso Cristo. Porque todos sus discípulos, ninguno de ellos trabajaban, y cada vez donde iban a lugares, por eso es que estaba Judas como tesorero, se levantaban unas ofrendas, y a veces pues no había ni comida, y de lo que había pues el Señor multiplicaba. Lo que pasa es que la gente quiere hacer milagros financieros, ¿verdad? Orar como si el dinero se va a multiplicar para que la obra del Señor siga caminando. No, Dios te va a usar a ti, me va a usar a mí, conforme como trabajemos en nuestras manos, el Señor. Aquellos que no están pastoreando directamente no lo van a ver, sino que aquel que se da a la obra va a ver el fruto de esto. Ahora, mire eso, dice la obra, la doctrina de Balaam. ¿Y estará esa doctrina? Claro que sí. Las hay conciliares, la hay en iglesias no conciliares. Vemos personas, iglesias que de momento, si el pastor muere, se le queda todo al hijo o a la familia, y son ellos los que corren la iglesia. Y aquí hay un peligro en eso, porque Dios es el que llama, Dios es el que capacita, y cuando Dios llama, Dios pone su gente en su obra. O sea, la obra no es de nadie, es de la iglesia en general. Por ende dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y esto hay que tener cuidado, porque ese tropiezo es para que nos apartemos totalmente de Dios. Entonces, cuando practicamos estas cosas, poco a poco vamos endureciendo nuestro corazón y no hacemos lo que realmente la palabra nos indica a vivir, y no vamos a tener la victoria. Lo vamos a ver conforme los textos vayan corriendo, ¿verdad? Vamos a ver algo hasta que lleguemos hasta este último verso de este mensaje a Pérgamo. Para mí Pérgamo es lamentable lo que el Señor le dice, porque ellos tienen su nombre y mantienen su fe, pero no se activan en el Señor, y no se han dado cuenta que están en el mismo centro del mismo trono de Satanás. O sea, las acciones le están rodeando alrededor, todas estas prácticas, los juegos de azar. Hay personas que todavía se convirtieron, todavía están jugando lotería. Si no juegan lotería, van y compran 3 o 4 tarjetas para raspar, y el raspadito que le llaman ese, y buscan un número. O si no, a cualquier juego o deporte. Escúcheme bien, porque yo hago deporte, yo tengo un deporte también. A cada cual le gusta sus cosas, ¿verdad? Pero hay deportes y gente se ponen a hacer apuestas, y después dice, si el Señor me bendice, yo doy el diezmo. No lleve eso, hermano. Usted arrepiéntase, gloria al Señor, porque eso es lo que trae maldición. Gloria a Jesús, aleluya. Y le va a traer enfermedades internas, porque Dios va a mostrar dónde está el problema
cuando la enfermedad llega y no hay solución, es porque hay una rebelión, y no se encuentra la enfermedad o tratan con la enfermedad, hay una rebelión interna, está callada, la persona es rebelde y solamente Dios puede cambiar la persona si la persona es sensible a Dios. Porque si no quiere cambiar, no lo va a cambiar. Mire esto, y dice, y a comer las cosas sacrificadas a ídolos. Y hay personas que, hay cosas que han sido sacrificadas o dedicadas a cosas paganas y las queremos traer para la iglesia. Es como los instrumentos de la iglesia, son sacros, son apartados para Dios. Nadie puede llevarse un instrumento para su hogar y de momento estar en una fiesta particular donde no se está adorando a Dios y está tocando, está buscándose no un problema con pastor en la congregación, está buscando un problema con Dios, el Señor. ¿Cómo? Bueno, ahí puede venir la enfermedad, de ahí puede venir un accidente. Si es el que toca la trompeta y de momento tuvo un accidente y se le parataron las manos, ¿y quién lo permitió? Pues Dios, para que entienda que el talento es de Dios. Amén. Y te lo dio a ti, pero tú tienes que tener cuidado. Ten cuidado con lo que Dios puso en tus manos y cómo lo estás usando para adorar a Dios. Por ende, comer, ¿verdad? Dice comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometen fornicación, vuelven otra vez, y cometen fornicación. Yo sé que la fornicación, rápido en nuestra mente, cuando decimos esa palabra, se nos va a lo físico, ¿verdad? No, pero espiritual. A veces, ¿verdad? Queremos que el Espíritu Santo nos hable, pero a la misma vez vamos a la pitonisa para que entonces nos diga el futuro, qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos a dos dioses, porque Satanás es real, hermano, pero más real es Dios que lo creó. Alaba. Y no lo creó diablo, lo creó el Señor con una gloria de piedra. El cuerpo de Satanás es de piedra. Bendito el Señor. Es un ángel de piedra. Gloria a Jesús. De diferentes piedras. Y esa gloria, esa piedra fue lo que lo llevó a la altivez. Por la luz que reflejaba de aquel que estaba frente a él. El Padre. Bendito el Señor. Ahora mire esto. Dice, y sigue diciendo en el verso 15, ¿verdad? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y aquí empieza a ver, Pérgamo está exactamente en el mismo trono de tantas diferentes sectas, tantas diferentes prácticas paganas. Hay cosas que han surgido dentro de la iglesia, le dicen, ¿verdad?, el cristianismo moderno, y no es tal cosa, es un cristianismo que se ha salido de la palabra del Señor. Y tenemos unas prácticas dentro del culto y cosas que practicamos dentro del culto que no tiene que ver realmente con la adoración. Hay otras cosas que se hacen, algunos dicen, bueno, ¿y dónde está ese grupo que no puede hablar y que habla por señas? Gloria al Señor, hay que ministrarle también, amén, hay que ministrarle también, pero hay cosas que hay que saber hacer conforme a la palabra del Señor, y a veces se le está dando más gloria a lo pagano que a lo bíblico. Y entonces, ¿a quién estamos nosotros adorando en medio del culto? Por eso es que mucha gente es como que no son libertadas en el culto. Y déjeme decirle, cuando el Espíritu Santo empieza a moverse en una congregación, cuando Dios empieza a juzgar, como está diciendo aquí, por el poder de esa espada de aguda, filosa, la palabra, y empieza Dios a obrar, bien hermano, hay que agarrarse. Porque cuando Él empiece con uno, empieza con toda la congregación. Y empieza Dios a ajustar las cuentas viejas que usted las tiene escondidas por ahí, que nadie las sabe. Empieza Dios a sacarla a la luz, gloria al Señor. Aquel que estaba en adulterio y nadie lo sabía, de momento cayó enfermo con SIDA, bendito el Señor. ¿Y cómo le dio SIDA? Gloria a Jesús. O aquel que, ¿verdad?, de momento se pasaba maldiciendo, murmurando sobre la congregación, la pastoral, y de momento le dio cáncer. ¿Por qué le dio cáncer? O sea, hay enfermedades que Dios las permite, ¿verdad? Y Dios las permite, ¿por qué? Porque quitó su circo, quitó su vallado, y usted como está en esa ambivalencia entre adorando a Dios y a la misma vez practicando las cosas malignas, ahí es que surgen estas cosas. Vamos para el verso
16. Amén. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo voy a decir algo, yo no he visto a nadie que le ha ganado a Dios. El mismo Job, que a veces la gente lo malinterpreta el texto, cuando no Job, sino Jacob. El mismo Jacob, cuando tiene el sueño y pelea, y dice que pelea, lucha con el ángel, no es que pelea, lucha con el ángel. ¿Cuál es la lucha? Que el ángel se quiere ir y él quiere que se quede por la gloria que siente. Quédate, y lo agarra y no deja ir al ángel. Y mientras él lucha, le cambia luego el nombre el ángel y le dice: tu nombre no será más Jacob, sino será que Israel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa Israel? Porque has luchado con Dios, no contra Dios, con Dios, y has vencido. Pero nadie en la Biblia, nadie ha peleado contra Dios y ha vencido. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice el texto. Por tanto, arrepiéntete. Algo que tiene el Señor, que lo conmueve a nuestro Dios, un corazón contrito y humillado. Él no desprecia, se acerca al Señor. Dice: pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Note que dice: pelearé, vendré a ti y pelearé contra ellos. O sea, todo aquello que está alrededor tuyo, que es maligno, ¿verdad? El mismo trono de Satanás va a pelear en contra de ellos y se va a revolcar, bueno, Señor, el nido de todos esos demonios. Y como tú estás en esa ambivalencia, ¿qué tú crees que va a pasar en tu casa? ¿Qué tú crees que va a pasar con tu descendencia? ¿Qué tú crees que va a pasar con aquel que no le conoce a Dios, el Señor? Porque nos podemos justificar quizás de otro, decirle: yo honro el nombre de Dios y mantengo la fe, pero todavía hay unas cosas guardadas, ¿verdad?, que no hemos soltado al Señor. Quizás estamos en la doctrina de Balaam, que queremos la salvación, pero queremos comprar el favor de Dios. Y hay personas que están así. Hay personas que si hubiera un ayuno que yo pueda hacer, que sea un ayuno destinado a un milagro, yo lo haría por obtener el favor de Dios, pero no por tener la cercanía a Dios, no por obedecer a Dios. Por ende, miren lo que dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y acuérdese que si usted vive y habla la espada de la boca del Señor, que es la palabra del Señor, todo le va a ir bien. Porque aún así hay cosas que al creyente le parece que va mal, pero su fin es el justo juicio de Dios. Es lo que Dios quiere. Y aquí viene lo impactante de lo de Pérgamo, porque tiene una seguridad de que como confiesa a Dios y que como confiesa una fe, pero tiene una práctica alrededor donde también se ha deslizado un poco del Señor. Ahora mire lo que le dice el Señor en el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Oiga, tremendo. Mire esto. Acuérdase que el Señor le dijo: tú que retienes, ¿verdad? Y retener, como le dije, es tener algo y aguantarlo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido. Y el maná es la provisión del pan celestial que descendía, el cual para cada cual que lo buscaba y lo recogía se fortalecía. Ahora mire esto, ¿por qué le dice eso? Le está prometiendo comida. No, le está prometiendo
que va a tener un pan de vida, un pan que va a resaltar delante del Señor. Quiere decir que ese pan le faltaba. Ellos hablaban del pan, pero no lo comían. Estaban como el pueblo antiguo, se quejaban, murmuraban, practicaban, ¿qué? Idolatría. ¿Se acuerda el becerro de oro? Practicaban idolatría, empezaron a hacer cosas en contra de los mismos líderes. Míreme, en el medio del desierto, y desierto, la palabra desierto es lo mismo que infierno. Por eso que el Señor toma las 99 ovejas y la deja en desierto, porque tiene la convicción de Él y va y busca la que se perdió. Alaba, gloria al Señor. Por ende, mire, dice que ese maná, dice, y le daré una piedrecita blanca. Y esa piedrecita, ¿dónde estará? Dice, en la piedrecita escribiré un nombre que nuevo. Y es lo que nos ha prometido el Señor, una transformación total con un nombre que solamente el Señor sabe, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, si lo recibimos y esa piedrecita va a estar en nuestras manos, ¿no? El Señor. Y te dirá, ¿cómo es? Es algo simbólico, pero va a ser real. El Señor nos va a llamar a cada cual por diferente nombre, porque hemos vencido, ¿no? El Señor, según como los ángeles. Cada ángel que Dios creó tiene su propio nombre, gloria al Señor, porque Dios no hace las cosas al azar, gloria al Señor. Dios es un Dios ordenado, bendito el Señor. Quiere decir que aquel que reciba esa piedrecita ha vencido y la ha podido, que también desde la tierra se empieza, ha podido retener esa piedrecita que implica esa palabra y esa autoridad de Dios en nuestras manos, bendito el Señor, con un nombre nuevo, porque a Él, a Cristo, se le dará un nombre nuevo y lo veremos. Todo el mundo conocemos que la palabra dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero se le dará a conocer a todo el universo el nombre de nuestro Señor, por Jesús, y no como lo hemos oído, bendito el Señor. Pero a nosotros nos darán un nombre nuevo también. Gloria a Jesús. Hemos vencido Pérgamo, matrimonio mixto, práctica pagana, juegos de azar, vende la verdad por dinero, trata de que le den cosas, gloria al Señor, a cambio de dinero, gloria al Señor. Aquellos que están esperando la escarcha de oro, los diamantes, gloria al Señor. Aquellos que pactan, gloria al Señor, supuestamente con Dios, cuando con Dios el pacto eterno es Jesús. En la cruz del Calvario, él mismo lo dijo, este es mi nuevo pacto, bendito el Señor, aleluya. Y esa sangre que nos limpia de todo pecado. Cuidémonos, alerta, nos dice el Señor, estamos en el tiempo final, tenemos que estar de alerta en la palabra, porque usted no sabe, poco a poco, un vecino, un amigo, alguien que trabaja con usted, un familiar, gloria al Señor, que constantemente usted le habla del Señor y lo sonsaca a usted a practicar, a estar haciendo cosas que lo hace el mundo que no tiene al Señor. Y usted no se lo gana nunca para el Señor, porque usted le da un mal testimonio de lo que es ser un hombre o una mujer transformado en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. No sé si hay alguna... Están ahí gozándose, están alabando al Señor, así que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de los que se conectaron en esta hora. En estos momentos tenemos peticiones de oración de nuestra hermana Carmen Socastro, que en estos momentos se encuentra en el hospital. La hermana Dulce pide la oración por salud para su mamá y salvación para sus hijos y familiares. Y la hermana Roxana, pues por su hija, amén. Abigail. Y Magda, Dios te bendiga, de la iglesia de Kendall, Dios te bendiga. Nos alegra que se haya conectado con nosotros en esta noche. Amén. Así que
suban esos corazones, que todos estamos gozosos, entendimos el estudio bíblico y también, amén, amén. Y también saludamos a los que a la distancia se han conectado, Sandra, Mami, Abby, Otero, Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Y nuevamente gracias por haberse conectado. Y están todos que entendieron, así que vamos a orar por los que están enfermos, los que han pedido la oración. Amén. Y no olvidemos también en nuestras oraciones incluir a los gobiernos, ¿verdad? Porque el Señor nos manda a orar por los gobernantes de esta tierra. No olviden orar por este pastor, ya que hoy también nos sentimos en nuestro cuerpo un poco, ¿verdad? Y estuvimos ministrando y parece que el cuerpo hoy lo está sintiendo, bendito el Señor. Todos están de acuerdo que es la Vejentur, no se preocupe, pastor. Dios ha sido más que bueno conmigo. Aleluya. Aleluya. Y la hermana Marilu pide la oración por ella. Amén. Amén. Así que vamos a orar por la salud y la fuerza espiritual de la iglesia también. Amén. Porque Amén. todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, pero Eso conocemos a aquel que todo lo puede. Amén. Amén. Que todo lo sabe, todo lo puede y para él no hay nada escondido. Y como dice la palabra del Señor, apártese de toda maldad aquel que confiese al Señor. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria, te honramos, te bendecimos, Señor. Guárdanos, Señor, con tu misericordia, Jesucristo. Que tu gracia, tu favor no merecido, esa salvación sea manifestada en nosotros. Padre mío, que no nos mezclemos, Señor, ni nos contaminemos, Padre mío, con cosas que no te agradan, oh Dios. Que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Que podamos, Señor, compartir, Señor, sanamente, Señor, de la palabra, y que cuando estemos en el momento haya, Señor, presencia tuya, toque de testimonio, Señor, de que lo que decimos y confesamos es trazado, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús declaramos salud, salvación. Por tus llagas somos nosotros curados. Declaramos salvación sobre cada aquel hermano que está enfermo, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Dales, Padre mío, salud, Señor, y fortalécelo. Y fortalece la iglesia de Pómpano de manera especial. Te presentamos, Señor, las familias nuevas que están llegando, Señor. Te pedimos que tú los llenes de tu presencia, que tú, Padre mío, los bautices en el Espíritu Santo y fuego, Señor. Aquellos que van a estar en un proceso, Señor, doctrinar, Padre mío, para ir a las aguas. Oh, Padre mío, que ellos puedan, Señor, estar, Señor, y tomar esas clases. Declaramos, Señor, ahora mismo, como dice tu palabra, en los posteros tiempos, Señor, ese avivamiento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas. Saludos a todos, el Señor. Esperamos, ¿verdad?, que en el día de mañana aquí lo podamos ver a las 7:30, el Señor, en nuestro glorioso culto al Señor. Así que la paz del Señor, y no se olvide que nos quedamos aquí como aleluyando y a Cristo esperando. La paz del Señor. Les bendiga.